Decíamos que Power BI pues, es uno de los programas que existen para análisis de información y que los cambios que están haciendo constantemente los fabricantes es con la intención de que uno como usuario mantenga la preferencia para este programa. Así es de que como último día los temas que vamos a ver es dos temas, bueno, tres temitas. Uno es lo que representaría errores comunes dentro de Power BI. El segundo es el tema de cómo modificar los queries cuando uno ya está pegado a una base de datos y quiere agregar más campos sobre la misma conexión. Ahí hay un dato importante que tenemos que revisar. Y tres sería ya la demostración de cómo usar en dos ocasiones o en dos pequeñas aplicaciones el tema de los parámetros. O sea, los parámetros es un temita bonito ahí que me parece que vale la pena que lo conozcan. O sea, ya es un nivel diferente en el cual ya va uno como que automatizando un poquito más el entorno que uno está utilizando. Entonces, lo primero sería, ¿qué podemos hablar de los errores más comunes de Power BI? Primero que nada, debo decir que los errores que me puede sacar este programa o están basados en circunstancias en los cuales los objetos visuales o el mismo proceso de Power BI no logra continuar su procesamiento. O sea, son como inconvenientes que va encontrando el programa para poder ejecutar digamos, lo que está programado. Por lo tanto, aquí hay cositas que tenemos que ver. Primero, o sea, así muy rápidamente vamos a abrir el archivo de datos. Y yo les comenté que hay una vinculación que tiene que ver con el archivo físicamente. Que es aquí. Aquí hay una vinculación. Cuando yo cargo una fuente que proviene de Excel, ese vínculo que hay, yo puedo verificarlo de varias maneras. Primero puedo venir aquí a lo que es la opción de archivo y en esta parte de opciones y configuración, aquí ustedes pueden ver una parte de origen de datos. Y en el origen de datos, aquí ustedes pueden checar que le aparece la definición de una ubicación desde el disco duro, en qué parte del disco duro es donde está el archivo. O sea, al final usted encuentra el nombre del archivo de Excel, que es el que está vinculado la fuente de datos. O sea, en este caso yo acabo de cargar información proveniente desde Excel y por lo tanto me muestra esa ubicación desde la raíz, que es el C2 puntos diagonal, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Veo aquí que está dentro, en el escritorio, dentro de DAX. Y por lo tanto, yo puedo en este momento hacer o aplicar acciones como actualizar. Si yo actualizo datos, él conecta con la fuente, el archivo fuente y hace su actualización de datos. Pero si no encuentra esa ubicación, entonces viene y tira un problema. El problema en este caso, yo lo voy a modificar. Solamente voy a venir acá y le voy a poner, por ejemplo, un espacio y un 2. Le modifico prácticamente el nombre, ¿verdad? Al archivo. Y voy a regresar a Power BI. Regresando a Power BI, en este momento yo puedo, si yo quisiera hacer una tabla rápido, no habría ningún problema. Yo puedo venir acá y decir, bueno, yo quiero el país, quiero el producto y quiero el punto. Entonces, en este momento está trabajando con los datos que fueron cargados desde la última vez. De manera que aquí estamos demostrando que los datos que se están usando son los que están
en la capa de datos, pero de Power BI, ¿de acuerdo? No son los datos que están en el archivo fuente. O sea, no hay una vinculación cuando nosotros estamos cruzando variables en los objetos visuales, no hay ninguna vinculación con la fuente. O sea, la fuente entra en acción cuando yo vengo y aquí le quiero dar a actualizar, porque Power BI tiene que tomar ese dato, que es la dirección del archivo en el disco duro, e ir a buscarlo físicamente, abrirlo y entonces jalar la información nuevamente para hacer su actualización. En este momento nosotros hemos provocado un error a la hora de cambiarle el nombre del archivo, porque cuando yo vengo y le dé a actualizar acá, entonces él se va a dar cuenta que lo que él busca no existe. Por esa razón aquí me tira ya un mensaje de error. Me dice, no se pudo encontrar el archivo tarará, que es lo que él tiene configurado desde que yo hice la carga de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son situaciones que se pueden presentar a la hora de querer hacer esto. Y ese sería uno. En algún momento ya habíamos mostrado este tipo de error, pero es básicamente eh, la diferencia que hay entre lo que representa la ubicación del archivo, o el nombre del archivo, perdón. Entonces ahorita lo que vamos a provocar es, vamos a venir, lo vamos a regresar a su nombre, la fuente, y lo vamos a actualizar. A la hora de actualizarlo, no debería de tener ningún problema. Él conectó porque ya tiene el nombre que él anda buscando. ¿De acuerdo? Ahora bien, yo lo voy a sacar de acá, por decirlo así. Lo voy a sacar, por ejemplo, lo voy a sacar de acá y lo voy a poner en el escritorio. Ah, pero ahí tengo otro llamado igual. Le voy a dar cancelar y lo voy a pasar. A ver. Lo voy a quitar de acá y lo voy a poner en la mera raíz. Sería el C, puramente el C. Entonces le doy aquí continuar. Continuar. Listo. Yo lo saqué de la ubicación que tiene en este momento Power BI. Entonces, ahorita no le cambié el nombre se quedó igual, pero lo quité de ahí y lo puse en otra ubicación. Entonces lo voy a dar a actualizar y pasa lo mismo, o sea, me dice que no se pudo encontrar el archivo en esa definición, o sea, en esa dirección. No está, ¿verdad? Porque ahora el problema es que el nombre está bien, pero él no está en esa ubicación. Es equivalente, ¿no? Para arreglarlo, entonces tengo que venir al disco C, agarrar el archivito, ir a meterlo aquí al directorio DAX, dentro de lo que es el escritorio. Entonces con esto ya él vuelve a tener la misma configuración, conecta y actualiza. Va. Ahora, otros errores pues pueden salir dependiendo de las circunstancias. Yo puedo hacerle nada más una especie de memoria. Ayer tuvimos un error, ¿verdad? Por el hecho de que quisimos poner en un objeto tabla, quisimos poner un campo que no correspondía en este caso a la misma tabla de donde provenían los datos que estábamos haciendo. Y luego se corrigió a través de la configuración de la relación existente entre dos tablas. Ya con eso ya pude yo jalar campo de otra tabla para que se pudiera agregar al objeto tabla que estaba yo trabajando, ¿verdad? O sea, ahí pudimos ver que el objeto presentaba también un error. Y esos errores, pues básicamente todos los errores que presente Power BI tienen una explicación. Lo más importante es, o lo más difícil también es solventar estos problemas que van saliendo con cada cosa que va saliendo. Y esos problemas muchas veces no son fáciles de resolver porque uno tiene que estar
metido o concentrado, ¿verdad? En cómo es que se está trabajando la información en ese momento. Si yo no estoy involucrado, sí puedo tener problemas y ahí estancarme, ¿verdad? Con cualquier error que surja en el momento puede dar un error tal que yo no sepa, ¿verdad? ¿Qué hacer para resolverlo? Entonces, cada circunstancia es diferente y tenemos que tratar de entender el escenario. Voy a mostrar otros errores, pero ya cuando esté en el siguiente tema. Entonces, el error ahorita, los errores lo vamos a dejar ahí. Quizás solo agregar que otro de los errores que yo mismo me he topado es que Power BI, les quiero mostrar acá. O sea, ¿se recuerdan que yo mencioné cuáles son los recursos recomendados, ¿verdad? De computadora. Yo les dije que un Core i5 con 8 GB de RAM era una configuración, pues, recomendada. Menos no, más, enhorabuena, pero lo que quiero yo mostrar es que este programa de Power BI es un poco grande y básicamente tiene un consumo de memoria alto. Vean, yo ahorita tengo casi la mitad, o sea, 8.1 gigas. Estamos hablando del 51% del recurso que tiene. Y si yo me voy a ver los procesos, este que está acá, o sea, aunque no sean 8 gigas, pero es casi 1 giga lo que está usando de memoria, solo el Power BI. ¿Y en el celular? En el celular es diferente porque ahí pues es la aplicación, o sea, la aplicación móvil. Normalmente yo diría que los celulares actuales sí soportan esa aplicación, ¿de acuerdo? Pero funciona diferente. En este caso es en la computadora portátil o en la de escritorio, ¿ok? Ahora, explico esto porque hay momentos en los que el resto de procesos dentro de la computadora que ocupan memoria, todo esto, ¿verdad? La suma de todo esto es lo que hace que al final se consuma un total de, para este ejemplo, 50% de memoria. Pero ¿qué pasaría si usted la computadora la tiene muy saturada y su memoria esté al 90, 95%? O sea, significa que no tiene ya mucha memoria disponible y al no tener mucha memoria disponible hay un problema con lo que es un proceso de carga de datos hacia la nube. Es decir, si su memoria en la computadora está bien topada, muy topada, y usted viene y ejecuta un proceso de publicación hacia la nube, ¿qué es lo que pasa? Que requiere de memoria adicional y al no encontrar memoria adicional también reacciona con un error. Ese error pues, no lo puedo mostrar ahorita porque no tengo un documento grande para poder ocasionar ese escenario, pero es dentro de lo que yo me he topado y lo que he tenido que hacer en este caso es reiniciar la computadora, reinicio la computadora y lo único que abro es Power BI, actualizo datos y hago la publicación. De esa manera puedo aprovechar el máximo de memoria RAM existente en la computadora sin tener que toparme, ¿verdad? Con la circunstancia de tener casi nada de memoria RAM para ejecutar esos procesos. Entonces, cada una de las situaciones que uno se tope puede representar algún problema. Ok, pasando al siguiente tema. El tema este sí tiene que ver con la base de datos. Entonces aquí yo voy a conectar con el archivo, con aquella base de datos que usamos cuando realizamos el ejercicio.
Y estábamos trabajando con la tabla producto. Dijimos que la tabla producto, esta que está acá, que la puedo yo ver a través de estos comandos de SQL, el asterisco from productos, punto y coma, le voy a dar enter, yo hago una consulta de estos datos y ahorita me voy a ir a Power BI a hacer la lectura de estos datos. Entonces aquí me voy a venir a la parte de obtener datos. A la hora de obtener datos, vamos a ver, la cancelo. Aquí. Nomás que me salga la opción de Oracle Database. Aquí está. Entonces le doy aquí, Oracle Database, conectar. Voy a ir a jalar los productos nuevamente. En el servidor usamos localhost. Y aquí en esta parte, ojo, voy a escribir lo siguiente. Asterisk from productos. Yo lo voy a dejar así. Ahorita aquí no me va a dar ningún problema. No se oye, profe. ¿No se oye? Ahí está. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces aquí le doy a aceptar. Y hace la conexión con la base de datos. Me muestra los datos. ¿Son esos? Digo que sí a la hora de cargar los datos. Entonces acá me está cargando la información que tiene que ver con la tabla de productos de la base de datos. Entonces aquí le voy a poner productos 1, le voy a poner porque quiero hacer otra lectura. La otra lectura que quiero hacer es únicamente basado en los nombres de los campos. Eso también lo aplicamos. Dijimos que yo puedo venir y decir seleccione el código P, una coma, el nombre, aquí era nombre pro. Quiero también el precio costo y quiero el precio venta from lo que es productos. Voy a poner punto y coma, voy a ejecutar en la base de datos. Si eso funciona, entonces puedo copiar yo acá. O sea, yo aquí puedo hacer la demostración, ¿verdad? Porque tengo la base de datos. Pero si no tuviera la base de datos, no pudiera hacer esto. Entonces, más bien tendrían que pasarme los nombres de los campos dentro de la base de datos. Entonces voy a darle a obtener. Otra vez de Oracle Database. Voy a conectar. Otra vez localhost. Opciones avanzadas. En esta parte voy a pegar el query. Le quito el punto y coma porque en Power BI no necesito el punto y coma. Y ahora voy a poner esto. ¿Ok? O sea, aquí lo que voy a jalar no son todos los campos, sino que solamente voy a jalar 1, 2, 3, 4 campos. Entonces le voy a dar a aceptar. Okay. Ahí está la vista previa. Le doy a cargar. Y ya lo está jalando nuevamente. Y le voy a cambiar aquí el nombre hacia productos 2. ¿Qué pasó ahí? Me cerró el Power BI. A ver, ¿por qué? Vamos abriendo de nuevo el programa. Quizá lo tengo acá. No.
Ya aquí hubo algún problema interno que me hizo, que me cerró el programa de un solo. Pues vamos de nuevo. Vamos de nuevo cargando la base de datos de Oracle. Lo que voy a hacer es que lo voy a cargar solo con lo que tengo ahorita, con los campos. Los 4 campos que le dije de último. Esto vuelve a suceder, algo más. Pero espero que no. Le doy cargar. Muy bien. Entonces aquí, productos 2. Bueno, esa es la información. Lo que me interesaba era esta, porque esta, al final, lo que busco es enseñarles cómo logro yo hacer que esta información se pueda modificar. Por ejemplo, usted me dice, mire, a mí no me sirve el precio de costo, por decirlo de esa manera. Ese no me sirve, ¿por qué me lo pone ahí? Bueno, se lo quito, pues. ¿Cómo le quitamos eso en la tabla? O si me dicen, mire, yo quiero otro campo. O sea, quiero las existencias ahí también. Ah, sí, eso no lo jaleo. Está en la base de datos, tengo que arreglar mi consulta para poder obtener las existencias. Pero las existencias sí están, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, aquí podemos ver que el campo existe. Aquí está. ¿No? O sea, se llama existencia. Entonces, ¿cómo hago yo para poder incluir un campo nuevo dentro de lo que es esta parte? Ya sé que al darle a actualizar, puedo yo refrescar información, pero me faltan cosas, ¿verdad? O sea, si hay campos que me faltan y no los traje, ¿cómo hago yo para agregar más campos? Entonces tengo que entrar en una parte de edición del query, aquel que yo puse en aquella sección durante el proceso de conexión para poder agregar un nuevo campo. Entonces, eso es donde lo encuentro. Voy a encontrar aquí en esta parte que dice transformar datos. Vamos ahí, transformar datos. Y cuando yo entro acá es como entrar en una segunda ventana. Quiero que vean esto. Esto es como una segunda ventana, pero es como un modo de edición de consultas o edición de queries. ¿Ok? Ven ustedes que es una ventana sobre la de Power BI que estoy trabajando. Entonces aquí estoy como en modo de edición, por eso que arriba dice editor de Power Query. ¿De acuerdo? O sea, a cada uno de los que están acá, que nosotros conocemos como tablas, acá lo identifica como que fuera un query. Entonces, productos 2 es un query. Si tuviera más tablas, fuera otro query, así, ¿verdad? Estando en esta ventana del editor de Power Query, yo puedo y tengo un botón acá, o sea, un vínculo, un botón de herramientas que se llama editor avanzado. En el editor avanzado yo voy a entrar. En esa parte son lo que debo tener seleccionado, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tuviera más tablas aquí o queries? Debo tener seleccionado el que me interesa entrar al editor avanzado. Entonces voy a entrar al editor avanzado. Vean, esta es una tercera ventana que está acá. Yo tuve que llegar hasta ahí para poder hacer una edición del query. Y el query ustedes lo ven acá, miren. Ven acá. Aquí dice, este es el query que realmente yo ingresé allá. ¿Ven? Entonces, pero vean esto que está acá es lenguaje propio. Si no estoy mal, este es equivalente al lenguaje R como tal, pero en esta parte es donde yo encuentro al query que necesito modificar. Entonces, estando acá,
yo voy a hacer lo siguiente. Voy a irme al final de los, como yo debo de conocer la sintaxis de la consulta como tal, entonces a partir de aquí, miren, a partir del precio venta, yo debería poner una coma y poner el siguiente campo que yo quiero. Si usted gusta, lo puede poner en medio de los campos. O sea, yo elegí ahorita ponerlo acá en la parte final. O sea, después del último campo que era precio-venta. Entonces yo agregué aquí el nuevo campo que deseo con todo el cuidado de no afectar la sintaxis que en este momento me está mostrando Power BI. Si yo no tengo errores, aquí me tira este mensaje que dice no se han detectado errores de sintaxis. Pero si hay errores de sintaxis es mejor darle cancelar y volver a hacerlo para evitar, ¿verdad?, meterse con esto. Ahora, si usted llega a desarrollar un conocimiento más alto en cuanto a esta sintaxis, pues no habría ningún problema, ¿verdad? Porque esto es un lenguaje que tiene una sintaxis y que si se llega a dominar también es válido que usted haga las correcciones aquí en la misma ventana hasta que tire aquí ese mensaje. Entonces aquí lo único Pero, que hicimos fue tocar así cuidadosamente la parte de la consulta para poder agregar el nuevo campo. ¿De acuerdo? profe, pero este lenguaje es puramente de Power BI, ¿correcto? Sí, sí, así es. Y el otro que nos enseñó era el de Oracle, para cuando yo quería sacar el tema de la base de datos de producto, por ejemplo. Sí, y que de hecho está aquí, o sea, aquí está Es inserto. básicamente lo mismo. Es esto que estoy marcando, sí es lo mismo, Ujú. pero esa parte, esa porción, está metida dentro del otro lenguaje que usted ve aquí. Mire, esta parte, esto es Pero puramente de Power BI. de O sea, donde todo dice origen hasta donde está el igual de query, ese lenguaje ya viene sí, implícito al momento que yo eso abro esta es, tercera ventana. sí, así es. Eso no lo puse yo en ningún momento. Eso No, lo eso ya es generó implícito. Power BI, ¿verdad? Ya. Entonces, él me lo mostró y me permite editarlo. Entonces, lo que yo estoy editando aquí es, con mucho cuidado, solamente la parte que necesito agregar. En este caso, agregué un campo más para El de las que, existencias. para que esta, para que esta consulta jale Ajá. otro campo dentro de la base de datos en la próxima acción de actualización de datos que yo haga. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, ahorita solo edito aquí la definición de qué es lo que quiero agregar. Como no hay errores, que me dice acá, no se han detectado errores, entonces le doy aquí donde dice listo. Entonces, le doy ahí y en este momento me dice se requiere permiso para ejecutar esta consulta de base de datos nativa. Entonces, le doy ahí en ese botón y le doy a ejecutar. Y entonces en esta parte debió haberme jalado ya, aquí está, lo que es la existencia, ¿miren? O Le sea que añade él la columna. le añade la columna, pero entendamos que la Ujú. existencia estaba en la base de datos, ¿de acuerdo? Así es, así es. Entonces llegó a la base de datos, abrió la base de datos, jaló el nuevo campo, que es la modificación que le hicimos, y ya tengo los datos, pero ojo, los datos ahorita todavía están en la parte del editor de Power Query. Entonces aquí todavía falta. Yo aquí, a la hora de cerrar esta ventana, que es el editor de Power Query, me dice si quiero aplicar cambios ahora. Entonces le digo que sí, y en este momento, acá, es donde ya me actualiza, ¿verdad? Lo que es la capa de datos en Power BI. Entonces ya me agregó aquí, miren, el nuevo campo. ¿Lo ven? Entonces, no, la existencia. Ujú. Ya la existencia ya está presente. Como que si yo al inicio, pues hubiera considerado los 5 campos en la definición del query, o sea, de la instrucción de SQL que yo usé para poder jalar los datos, ¿verdad? Ujú. Entonces eso era una parte que les quería enseñar, ¿verdad? Porque
no habíamos trabajado con la parte del editor de Power Query. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ocasionar un error también. El error que podemos ocasionar acá es justamente si yo me voy al editor, en este caso voy a venir acá a la parte de, voy a editarlo, ¿de acuerdo? O sea, voy al editor de Power Query. Eso, ¿dónde está? Aquí en transformar datos, no, en la pestaña de inicio, en la opción de inicio, transformar datos. Vuelvo acá y me voy al editor avanzado, ¿sí? Y ahora yo puedo venir y intencionalmente voy a modificar esto. O sea, si yo modifico esto, si yo le pongo, o sea, precio coso, le voy a poner, o sea, le voy a quitar una T le quité, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces le doy aquí listo, me pide permiso y en esta parte, al darle a ejecutar, me tendría que dar un problema. Ahí está. Entonces ahí me marca un error porque me dice que precio coso es un identificador inválido. ¿De acuerdo? Hay que meter una serie de información también que me pueden servir para entender el error que estoy viendo. ¿Ok? O sea, es parte de lo que puede uno toparse. Y quizás no es que uno ocasione el cambio o que escriba, puede ser que uno escriba mal, pero tuvo que haber venido desde la parte donde usted generó la conexión con la base de datos, o sea, escribir mal ahí el nombre del campo. Lo hubiera visto desde ese momento. Llegar a hacer esto que yo hice aquí es muy poco probable porque nadie se va a meter ahí y va a modificar intencionalmente, ¿no? Más bien el escenario más creíble es el escenario en el cual usted está ya trabajando en su oficina y sabe que está conectado con la base de datos y de pronto allá en el departamento de sistemas hicieron ellos un cambio, ¿verdad? En la tabla o en alguna tabla que usted utiliza y al momento en el que usted ejecuta su actualización, ¡puf!, le tira ahí, ¿verdad? Algo como esto que dice identificador inválido. De manera que dicen, pero qué raro si no toqué nada, ¿no? O sea, pero uno debe entender que si es un identificador inválido, puede uno pues agarrar el teléfono, llamar a sistemas y explicar el problema con la persona indicada. Digamos, normalmente si usted ya está trabajando con esto, debería de tener a alguien ahí en sistemas que le ha apoyado con esto, como para que le dé el seguimiento correspondiente. Y poder al final descubrir que sí hubo un cambio por ahí en alguna de las tablas de la base de datos que usted está utilizando como fuente, ¿verdad? En este caso, pues solo era para mostrar un error. Y ven, entonces aquí ya me saca una ventana equivalente, ¿verdad? A partir de este botón que dice editar configuración. Entonces aquí yo ya vengo fácilmente a hacer la corrección. Precio costo, le doy a aceptar y aquí ya no tengo problema. O sea, aquí ya lo jaló, ya no me tiró el error y le doy cerrar. Y como no, pues no detectó nada que, que debiera de cambiar o de modificar y por lo tanto no me pidió hacer actualización. Bien, eso entonces sería el tema número 2, o sea, cómo entrar y hacer un poquito de manipulación del query que yo uso cuando estoy trabajando con alguna base de datos como fuente de información desde Power BI. Bueno, ahora sí, vamos a venir a cargar nuevamente. Vamos a entrar a la parte de lo que es el uso de parámetros, ¿de acuerdo? Que sería prácticamente el último tema que estaríamos viendo en este curso. Y selecciono los datos en el que se carguen. Listo. ¿Qué consisten los parámetros? Es el tema. Los parámetros son
pues son figuras, voy a decir, o sea, algunos elementos que me sirven como para automatizar un poquito el trabajo en Power BI. Por ejemplo, en este momento, yo quiero saber cuál es la fuente de este archivo. O sea, el archivo financials, entendemos ustedes y yo entendemos que es un archivo de Excel, la fuente. ¿De acuerdo? Pues veámoslo, desde otro ángulo. Vean esto. Me voy a ir a la función inicio, a la opción inicio, perdón. Voy aquí a este botón que hemos estado usando en el tema anterior que se llama transformar datos, que eso me lleva, ¿a dónde me lleva? Ahí dice, ¿no? Permite usar el editor de Power Query para conectar, preparar y transformar datos. Listo. Ya. Me voy al editor de Power Query. Ahí está. Ahora yo tengo aquí dos consultas o dos queries. Entonces el que me interesa es este, que se llama Financials. Lo selecciono, que es la fuente de Excel. Y ojo, ahora les quiero mostrar. Yo tengo seleccionado la fuente de Excel, que se llama Financials. Y del lado derecho, aquí donde dice pasos aplicados, ¿de acuerdo? Voy a ir al que dice origen. Y le voy a dar en este icono, que tiene la ruedita ahí como un engranaje. Le voy a dar un clic. Y en este momento lo que hace Power BI es mostrarme cuál es la dirección donde esa fuente de datos se conecta. Se conecta, ¿verdad? Para ir a hacer su actualización. ¿Cierto? Entonces, eso ya lo entendemos. Ahora bien, el tema aquí es que yo ahora voy a transformar esta dirección que estoy viendo en pantalla, la voy a transformar en un parámetro. O sea, voy a provocar que Power BI no se base en una dirección concreta, específica. Quiero usar un parámetro que yo todavía no he creado, pero me va a servir esta definición que está acá para poder crear mi parámetro. Entonces yo voy a seleccionar esto y le voy a dar control C, que es nada más para copiar en la memoria ese texto que acabo de marcar. Se lo voy a dar ahorita cancelar. Solamente hice eso para mostrarles que yo puedo ver cuál es el origen de ese query llamado Financials, que su origen es ese archivo de Excel que está ahí. ¿De acuerdo? Voy a repetir esto acá, origen, en la ruedita, me sale esto y me dice abrir archivo como libro de Excel. ¿Ok? O sea, eso me da la referencia que es de Excel. Entonces le voy a dar cancelar. Entonces el propósito en este momento es crear un parámetro. O sea, el primer paso es crear un parámetro y luego aplicárselo a lo que es el origen de este archivo llamado Financials o este query llamado Financials. Bueno, ¿qué hago entonces? La intención es crear un parámetro. Aquí arriba, justamente, o sea, estando dentro del editor de Power Query, yo tengo una opción ahora que se llama administrar parámetros. Aquí ve, justamente. Entonces le voy a dar acá en esa flechita o ese triangulito que está hacia abajo y me salen unas opciones. Entonces yo le voy a dar parámetro nuevo. Al darle parámetro nuevo, me va a permitir crear un parámetro nuevo, pero hay otras opciones, ¿no? Editar parámetros y administrar parámetros. O sea, en el caso de que ya existan parámetros, entonces puedo meterme a cualquiera de estos. So, ahorita, como no tengo ninguno, le voy a dar parámetro nuevo. Le doy clic ahí, me abre la ventana de parámetros que me permite crear los parámetros. Entonces acá voy a darle el nombre, voy a ingresarle el nombre, que sería en este caso, ubicación Excel. Ubicación Excel. Entonces, si usted quiere poner una descripción aquí, digamos, eh, contiene la ubicación fuente de Excel, por ejemplo. Luego vengo aquí abajo y en el tipo, o sea, lo voy a dejar aquí requerido y en el tipo, donde dice cualquiera, voy a abrir ahí
y voy a buscar qué tipo de dato es lo que yo quiero. Entonces aquí le voy a decir que va a ser tipo texto. O sea, lo que yo estoy creando es un parámetro que va a contener un valor de tipo texto. ¿De acuerdo? Entonces vengo acá, selecciono el tipo texto, dejo aquí valores sugeridos, cualquier valor, y donde dice valor actual, yo voy a pegar lo que yo copié del origen del query llamado financials. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy creando un parámetro llamado ubicación Excel de tipo texto y en el valor actual le he puesto ahí cuál es la ubicación de ese archivo. Bueno, entonces le voy a dar a aceptar y por lo tanto, acá ustedes pueden ver que ya se creó un parámetro. ¿De acuerdo? Si ya se creó un parámetro, ya puedo usar ese parámetro. Pero ¿en dónde y cómo lo puedo usar? Entonces me voy a ir aquí al query llamado financials porque en mi mente la intención era crear un parámetro que tenga la ubicación del archivo fuente de Excel, donde están los datos. Entonces voy aquí a financials, me voy al origen nuevamente, aquí, esta parte, le doy en la ruedita y aquí hay algo que cambió. O sea, no es fácil de ver, pero yo creo que se fijen en esto. Esto que tiene ahí ABC, eso no estaba. O sea, si regresamos, si ustedes chequean el video después, Sí. cuando yo les mostré esto, esta parte no estaba. Esta parte no estaba porque no había ni un parámetro creado. Ahora que ya existe uno por lo menos, ya aparece esto que está acá. Entonces acá lo que yo voy a hacer es sencillamente decirle que no use este valor en específico, sino que venga acá, yo le diga es un parámetro, el que yo quiero. Obviamente en este momento solamente hay uno, por eso selecciona por default ese parámetro. Entonces aquí le sigo dejando libro de Excel y aquí le doy a aceptar. Pero ojo, porque le cambié el origen. En lugar de tener una dirección así específica, le puse o lo asocié a un parámetro. Pero quien tiene la dirección física ahorita es el parámetro, ¿verdad? O sea, lo único que hice fue como poner un intermediario entre lo que es la definición de la ubicación del archivo. ¿De acuerdo? Entonces, si todo está bien, voy a venir acá, lo voy a cerrar y le voy a decir que sí aplique cambios. Entonces, a la hora de aplicar cambios, no debería de pasar nada. O sea, si sale un error, y algo hicimos mal. Pero aquí no ha tirado ningún error. Entonces le voy a dar a actualizar. Entonces ahí está, esto lo voy a cerrar, este mensaje. No, eliminar archivos. Entonces, todo funciona bien si en este caso es el parámetro el que está haciendo ir a traer el texto donde está la ubicación. Entonces ahí estoy aplicando un parámetro. ¿Y cómo me puede servir realmente en la realidad? Pues básicamente la utilidad estaría en lo siguiente. ¿Se recuerdan que cuando nosotros leemos datos, de un archivo de Excel, Power BI me muestra cada una de las hojas que tiene ese libro? ¿Y qué pasaría si usted de su fuente de Excel jalara digamos unas 5 hojas y usted generaría acá 5 tablas, ¿verdad? O sea, por cada hoja de Excel de ese documento, usted generaría acá una tabla independiente. De manera que ¿qué pasaría si usted viene y de pronto sí necesita cambiarle de ubicación al archivo? Entonces, imagínense, voy a hacer ahora lo mismo que hice al inicio. Voy a abrir acá, en el escritorio. Voy a venir perdón, estoy perdiendo, voy a poner DAX. Y este archivo, que es la fuente, la voy a pasar otra vez al C, o sea, lo cambio de ubicación.
Al cambiarlo de ubicación, pues va a tronar, ¿verdad? Va a tronar allá. O sea, cuando yo quiera dar actualizar, va a tronar. Pues aquí me tira el error. Dice que no se pudo encontrar el archivo. Y el otro tronó porque dice la carga se canceló debido a un error al cargar una tabla anterior. Imagínense. O sea, la carga puede tronar con un errorcito que le dé cualquiera de las fuentes que usted tiene en el mismo archivo. Entonces es importante, ¿verdad? Y aquí es más difícil entender quién fue el que falló. Normalmente le tira aquí, ¿verdad? Dice, no se pudo encontrar. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo hago yo para solventar eso ahora, pero que sí vaya hacia el C? Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues lo que debo hacer es irme a editar el parámetro y en el parámetro, por ejemplo acá, voy a decir editar parámetros, que es este que está acá, o sea, el único que hay, ubicación Excel, y le voy a quitar esto, ¿no? Le voy a venir acá y le voy a borrar esto. Le voy a dar control X. Entonces, solo eso, le quito y le doy a aceptar. Con esto voy a venir, aplico cambios y ahora, ok, automáticamente ya hizo la conexión. Entonces, hoy ya no tengo el problema, ¿lo ven? Pero, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera tenido 5 hojas cargadas de la misma fuente? Pero Hubiera, ahí tiene, disculpe, profe, pero ahí ajá, tendría que aparecer una tablita nueva o ahí tendría que aparecer algo. no, lo único que estamos haciendo es Crear el parámetro. que no, estoy nada más modificando el valor que está en el parámetro para que Power BI logre encontrar la ubicación en el disco duro donde está el archivo. Eso es lo único que estoy haciendo. Ay, Pero la utilidad es de que si usted tuviera acá en Power BI 5 tablas que provienen, que su fuente de datos proviene del mismo archivo de Excel, ¿qué hubiera tenido que hacer si no usa parámetros? Si no usa parámetros, lo que tiene que hacer es venirse aquí al editor de Power Query y por cada uno de estos, por cada uno de los queries, usted hubiera tenido que venir aquí a modificar el texto que define la ruta. O sea, acá. Entonces, por cada uno de ellos, digamos, yo menciono 5, ¿no? Por mencionar un número. Pero por cada uno de los 5, usted hubiera tenido que venir a corregir la ubicación del archivo en el disco duro. En cambio, al tener un parámetro aplicado ahí, lo único que hace es modificar la ruta en el parámetro y eso le aplica y le corrige el problema en las 5 fuentes en el ejemplo que estoy hablando. ¿Ok? Entonces, eso sería en el caso de aplicar un parámetro para lo que es el origen de los datos de un archivo de Excel. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda con esto. ¿Estamos bien? Entonces es bonito, ¿no? Porque es como usar una variable y esa variable, pues según el valor que tiene, le va a servir a todas las ubicaciones o a todas las fuentes. Bueno, entonces una segunda aplicación de los parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les pido a ustedes aquí en el archivo de datos de ventas? Yo le pido a usted que me calcule el IVA sobre lo que es el profit que está acá. ¿Ok? O sea, ¿qué podemos hacer con lo que hemos aprendido? Pues lo que puedo hacer es sencillamente venir y crear una nueva columna, ¿de acuerdo? O sea, una columna en la cual yo venga y diga, bueno, el profit multiplicado por 0.12, ¿verdad? Y después le pido, pero quiero que me calcule también el IVA de lo que es sales. Y también quiero que me calcule el IVA de
la parte de gross sales. O sea, estamos hablando de tres variables, tres campos, ¿verdad? Profit, sales y gross sales. ¿Ya? O sea, si yo le pido eso, ¿qué tendría que hacer usted? Tendría que venir y agregar, bueno, IVA de sales y ponerle la fórmula. 0.12, ¿de acuerdo? O sea, es decir, la variable por el 0.12 para poder calcular el IVA. Y luego con la otra columna también, o sea, sales o gross sales multiplicado por 0.12 para poder darle vida a lo que es el cálculo del IVA, ¿de acuerdo? O sea, pensemos en tres campos al cual usted le quiere sacar el IVA. Bueno, el otro mes viene Yamatei y se le ocurre cambiar el IVA, ya no usar el 12%, usar el 14%, por ejemplo. Entonces, hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio de porcentaje. Entonces, usted dice, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo hago para modificar mi archivo? Pues básicamente usted tendría que venir a cada uno de los tres campos calculados y hacer la modificación en cada uno de los tres, ¿verdad? Es como decir, en lugar de 0.12, ponerle 0.14 en los tres, ¿de acuerdo? Pero a través de un parámetro ya declarado, usted tendría que hacer la modificación solamente en el parámetro. Es como una variable, ¿verdad? Dentro de un programa. Entonces viene usted, en lugar de ponerle 0.12, le pone 0.14. Y los campos estarían creados en función de ese parámetro. O sea, ese es lo bonito, ¿verdad? Que no tendría que hacerlo en tres fórmulas, sino que solamente en el valor del parámetro. Esa sería la ventaja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a entrar de nuevo a la parte donde se crea el parámetro. Entonces, vengo aquí a inicio, transformar datos. Aquí dijimos que estaba la sección de parámetros. Entonces aquí me voy y hago lo siguiente. Le digo parámetro nuevo. ¿Sí? Parámetro nuevo. Quiero declarar un parámetro nuevo. A ese le voy a llamar IVA. IVA. Entonces aquí define el... Listo. Entonces, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo va a ser? Va a ser tipo, en este caso, número decimal, ¿de acuerdo? Porque es un factor que representa el porcentaje del IVA. En este caso es un número decimal. En valores sugeridos dejo cualquier valor y en el valor actual le voy a poner 0.2. Entonces ahí defino el valor del IVA. Entonces ahora le voy a dar a aceptar. Ahí lo único que estoy haciendo es creando el parámetro, nada más. O sea, le doy vida al parámetro y después viene la aplicación del parámetro. Ahora, ¿cómo hago para aplicarlo? Pues básicamente tengo que ir a la sección de, a ver, aquí mismo dentro del editor de Power Query, voy a venir hay una sección aquí que dice agregar columna. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no me aparece nada habilitado. ¿Por qué razón? Porque el que tengo seleccionado aquí es el parámetro. Entonces tengo que irme aquí a Financials, que es donde quiero crear la nueva columna. Entonces le doy clic ahí y ya me habilita las funciones, ¿verdad? Entonces aquí la que me va a servir es esta, que dice columna personalizada. Entonces le doy clic ahí. Es decir, estoy creando una columna nueva para el query o para la tabla financials. ¿De acuerdo? Entonces aquí pongo el nombre de la nueva columna. Aquí voy a escribir, por ejemplo, si es el IVA para profit. Entonces le voy a poner profit IVA. Y aquí abajo tengo que crear la fórmula. Entonces aquí automáticamente ya me pone el signo de igual, ¿verdad? Porque es como Excel, ¿verdad? Todas las fórmulas empiezan con el signo de igual. Entonces vengo ahora y empiezo a crear la fórmula, pero la fórmula, ¿cómo va a estar compuesta? Básicamente va a estar compuesta por lo que es el parámetro llamado IVA, que es el que acabo de crear,
multiplicado por el campo al cual se lo quiero aplicar. Y eso le va a dar vida a un valor que va a estar en la columna llamada Profit IVA, que es la que estoy creando. Pero el parámetro en la fórmula tengo que ponerlo entre paréntesis. O sea, yo pongo aquí paréntesis y voy a poner IVA. Vean esto, cómo reacciona Power BI. O sea, ahora aquí salen muchas cosas. Y esas cosas ya es otro nivel, por decirlo así, de Power BI. O sea, le muestra ahí todo lo que tiene que ver con IVA en este caso, o algo que coincida. Pero todo esto son solamente una vista de muchas otras cosas que puede usted aplicar con Power BI. A mí el que me interesa es el parámetro. Entonces lo voy a seleccionar aquí, a este IVA. Cierro el paréntesis. Le voy a poner por. Y ahora me toca elegir el campo dentro de la tabla Financials, los cuales están listados aquí del lado derecho, donde dice columnas disponibles. Entonces, voy a buscar Profit, que es el que me interesa aplicarle. Está acá, lo selecciono o le doy doble clic. Y al darle doble clic, ya usted ha terminado de componer la fórmula a través o aplicando el parámetro. O sea, aquí esto está creando una columna personalizada llamada Profit IVA en la tabla llamada Financials, cuyo valor va a estar dado por el parámetro multiplicado por el campo o el valor que hay en el campo Profit. ¿De acuerdo? Entonces, ya que eso está listo, entonces le doy a aceptar. Al darle a aceptar, automáticamente se ha creado, ahorita usted lo está viendo a través de lo que es la vista del editor de Power Query. Pero ya estando acá, ya usted le puede dar aquí en la X y le da que si quiere aplicar cambios. Se cierra. ¿Okay? Ahí aplica cambios y aplica el cálculo nuevo que es este que está acá, ¿no? Profit IVA. ¿Sí? Si usted se va a Profit IVA, acá, ve usted que no le aparece nada aquí arriba. ¿Ok? Si esto hubiera sido una columna calculada como las que hemos creado de manera normal, aquí arriba le apareciera la fórmula, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Recuerda de eso? Como Excel. Como Excel, correcto. O sea, es como que yo haga esto, ¿no? Clic derecho, nueva columna, le doy vida a una nueva columna y basado en una fórmula. Si quieren lo vamos a hacer acá. Vamos a ver cómo nos lo presenta. Aquí. Profit IVA 2 es igual a Profit, que es el campo de la tabla Financials, multiplicado por 0.12. Esa es la fórmula. Yo le estaría dando vida entonces a otra, aquí está, ¿eh? a esta columna. Pero esta columna sí tiene aquí la fórmula, ¿eh? Pero esta columna está creada con base a un valor muy específico de porcentaje, o sea, el factor que representa. Sin embargo, la otra, Profit IVA, nada más, es diferente, porque está basado en lo que es el parámetro. Y el parámetro aquí ya no lo podría modificar tan fácilmente, sino es yéndose a la parte de la edición del parámetro para modificar el valor de ese parámetro, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia acá. Entre esto más lo que es la diferencia más importante para mí, que sería el hecho de que si ese porcentaje estuviera aplicado en 5 o más columnas dentro de su fuente de datos, a la hora de haber un cambio en ese porcentaje, no tener que ir a cada uno de los campos a modificar su fórmula, sino que
va usted directo al parámetro y dice, ah, bueno, el IVA ahora ya no es 12%, ahora es 14%. Entonces ahí le quita el 0.12 y le pone 0.14, listo, lo aplica y con eso ya se resuelve todo. ¿No? Entonces esa es otra, sería otra aplicación de los parámetros. Y básicamente son dos aplicaciones de parámetros que podemos ver acá, no son las únicas. Se pueden aplicar parámetros en otros entornos. eh, pero lo más importante es entender, ¿verdad? Que es un parámetro y tener un ejemplo ahí de cómo es que se aplica. ¿Ok? Bueno, ¿dudas antes de la clausura? Antes de que nos pase la pizza, Elvis. ¿Los helados o la pizza? Los helados en la pizza. Queda pendiente los helados y la pizza. Sí. Bueno, ¿hay alguna duda? No, estamos bien. Bueno, muchachos, entonces, para mí es con mucha satisfacción, ¿verdad? Estar terminando este cursito de Power BI, esperando que de verdad esto sea de mucha ayuda para ustedes en cuanto a conocimiento y, por qué no decirlo, en cuanto a aplicaciones personales en la realidad, en su entorno donde ustedes se desenvuelvan. Para mí, pues es un proyecto que pues estamos luchando para crecer, ¿verdad? Con mi esposa en el tema de una academia donde tenemos cursos de inglés, de informática y pues de programación también. Entonces, de verdad espero que esto haya sido de mucha utilidad para ustedes. Yo estaría preparando el día domingo sus diplomas. Quiero, pues cuando ya los tenga el día lunes, primero Dios, los voy a contactar por el correo y voy a informarles, ¿verdad? Que ya están. Yo podría mandarles un escaneo, sí, pero voy a tenerlos físicamente aquí en la academia para que el día que usted considere, incluso pueda venir a ¿Qué dirección recogerlo. es, Inge? La dirección, si quiere la apunta ahí, yo se los pongo aquí en el chat para que no, Ah, gracias. aquí lo vamos a poner en el chat ahorita. Yo igual le voy a estar contactando a ver si logro juntar gente para el de SQL y que lo podamos llevar a cabo, sería interesante. Pues mire Daniel, ahorita, si quiere ahorita hablamos de los próximos cursos, solo déjeme escribirle aquí la... Sí, yo también, profe, porque yo creo que mis compañeros son más adelantados que yo. No, no te da pena. Pero yo estuve muy contenta y creo que sí aprendí. Yo como les digo, ¿verdad? No sé la experiencia de ellos, pero yo ya llevo más de 5 años aprendiendo a distancia. Y para mí Sí, es bueno esto. En el medio en donde yo me muevo es en el tema de los bienes inmuebles, pero en PropTech. No sé si ustedes conocen esa nueva terminología, pero es Property Technology. Entonces, esos son Smart Cities, automatización, o sea, todo ese tema. Y ahora que es la Big Data. Entonces, obviamente me tengo que sumergir en ese mundo y me está costando muchísimo. Y como sí, usted, mi compañero Daniel dice, ¿verdad? O sea, yo no tengo, tengo conocimientos básicos de Excel y sí. ver todo esto es abrumador, pero es interesante. Me gustó mucho y gracias a ustedes por haberme tenido tanta paciencia, se los agradezco. No, tranquilo. O sea, la idea es que aprendamos, ¿verdad? O sea, yo sé que todos podemos tener limitaciones, pero si uno hace el esfuerzo, también se puede salir adelante. Entonces, Sí, les completo pero aquí la dirección. Es una avenida 4623. Vamos. Ahí está ahí está la dirección. Elvis, ya
le conoce por acá. Eso no hay problema. Pero si quieren una referencia es a la altura del Aguilar Batres. No sé si conocen un negocio de reparación de cremalleras y de vidrios que se llama Skippy. Ahí a la altura del Aguilar Batres es la 46 calle, si no estoy mal. Entonces, a partir de ahí, agarra usted recto hasta el fondo, está acá la garita de ingreso a la colonia Prados de Montemaría. Y justamente al entrar del lado derecho, cabal ahí, cabal, es un como 15 metros nada más de orilla que hay una entrada a la derecha. Ahí, justamente ahí empiezan los locales comerciales. Entonces, ahí en el local B, ahí es donde estamos nosotros. Entonces, bueno, pero yo les informo y al ya tener ustedes ya ahí el dato, ya ustedes me dicen, ¿verdad? Si quieren venir o quieren que se los mande, solo que en el envío, si ya tendrían que ustedes que cubrir el envío en caso de que no pudieran venir. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ese es un punto. Ahora el punto de los cursos nuevos que estamos organizando. Déjenme comentarle que, pues sí, tengo el interés de Daniel por empezar un curso le vamos a poner a este curso base de datos y SQL, ¿de acuerdo? Porque no puede haber SQL sin conocimientos de bases de datos. Entonces, vamos a trabajar un cursito de 10 horas, o sea, un cursito básico inicial de 10 horas, que va a ser 1 hora diaria, también 2 semanas, a partir del día 11 de mayo, ¿verdad, Daniel? Sí, correcto. Eso sería, y fíjese que lo quiero organizar, pero a partir de las 8:15 de la noche, o sea, 1 hora a partir de las 8:15. Ya no a las 7, no sería a las 7. Pues el de las 7 es un curso que es de básico y avanzado de Excel. O sea, Entonces yo creo que ahí me voy yo. a partir del día 11 de mayo, ¿de acuerdo? La otra semana, y eso Elvis de pronto le puede avisar a su hermano, Ajá. en caso de que estuviera interesado. El día lunes voy a iniciar otro curso de Power BI a las 7 de la noche, de 7 a 8:30, pero va a ser solo la semana entrante. Bueno. ¿Ok? Entonces ya tengo gente ahí. Entonces, realmente me surgió hoy en la mañanita un interesado y por eso ¿Qué ahorita... curso, disculpe? ¿Qué manda? ¿Qué curso va a tener de 7 a 8:30? Es de Power BI, igual a este. Ok. Sí, es igual a este, Vamos a solo decirle que que lo conseguimos vamos... ahí más alumnos. Buenísimo, sí, yo le agradecería un montón. ¿Ok? Y uno lo puede volver a repetir, obviamente, pues, Sí, pero si no hay gusta. problema. O sea, me explico, porque Sí, yo sí lo no. quisiera volver a tomar. Bueno, si quiere lo platicamos después con usted. Muy bien. Entonces, yo le agradecería, Daniel, si es posible, ¿verdad? Si usted considera que tiene gente, le agradecería un montón. Y Elvis, avisarle a su hermano si le interesa llevarlo en esta semana que viene, ¿verdad? De manera que durante la semana también voy a estar publicando el tema de los dos cursos que empezamos en el día 11 de mayo. Tanto el de las 7, que es el de Excel, que de hecho ya tengo una persona fija, y si se agrega Leslie, pues sería la segunda persona. Luego, también tendríamos a partir del 11 ese curso de base de datos y SQL a partir de las 8:15 de la noche para las 9:15. ¿De acuerdo? El precio de estos cursos, por ser virtuales, siguen siendo de 125 quetzales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir en este momento para ustedes que, pues, de alguna manera me han consultado por correo o por aquí en las clases y
Y si podemos continuar, pues yo encantado. La idea es siempre buscar ahí oportunidades, ¿verdad? No solo de crecimiento para nosotros, sino de aprendizaje del lado de ustedes. Si ustedes consideran que mi propuesta es buena y les gusta, pues la idea es que podamos trabajar, ¿verdad? O sea, Sí. esa es la intención. Y si Sería hoy bueno nos comparte los artes Sí, ¿Los artes de cuál? los de la cursos. promoción de los cursos, porque yo un screenshot tengo de Power BI, pero si nos comparte los artes para compartirlos. Por ejemplo, mi esposa está en recursos humanos, en capacitaciones, y de repente podemos ver cómo se promociona ahí en su empresa y todo, igual yo Ah, con Y ok. yo, ajá, de la además, empresa. yo Claro, claro, claro. en mi LinkedIn, ustedes me pueden buscar en mi LinkedIn y yo ya lo tengo a usted en mi referencial estudiantil. Ah, ok. Sí, muchas Ujú. gracias. Pues se refiere a las publicaciones, Daniel. O Sí, sea, a la foto donde tiene la información, la imagen, digamos, donde tiene ajá, ajá. fechas y todo. Va. Buenísimo. Yo les Yo agradezco un realmente montón, supe de del verdad. curso por, no me acuerdo si fue Instagram o LinkedIn, pero por una de esas dos redes sociales fue el curso, si no, ni Yo lo vi enterado. en Facebook. Sí, pues. Sí, yo pues. también en Facebook. Sí, pues. Sí, Así que somos sus consentidos, profe. No, la verdad es que para serles sinceros, es el primer grupo que yo tengo en forma virtual. No Oh, porque lo haya querido así, sino por las mismas circunstancias que tuvimos que tenemos pues con la epidemia. Eso mm, es lo que me acorraló a esto. Y no porque mis esfuerzos habían estado del lado de la academia presencialmente, o sea, que fue donde estuvo Elvis al inicio. Entonces, todo el esfuerzo estaba ahí porque yo ahí tengo computadoras y tengo máquinas de escribir por la Academia de Mecanografía y pues ahí está todo, ¿no? El pizarrón y todo. Pero derivado de esto, que ya no se puede uno reunir así, entonces fue que pues hice el esfuerzo de llevar a cabo este curso, así, ¿verdad? Y pues, como les digo, si esto, o sea, mi intención siempre es continuar y si hay interesados, pues mi proyecto puede seguir creciendo y también puedo seguir enseñando de esta manera, que no es más que una forma diferente, ¿verdad? De enseñar o de aprender. O sea, lo que pasa es de que muchas veces el, el, el cómo hacer llegar el conocimiento es donde está la clave. Muchos mm. lo hacen a puro video, así en diferido, y otros, pues, tal vez nos preocupamos un poco más por hacer demostraciones en tiempo real para que tenga quizás un poquito más de oportunidad para el estudiante para preguntar o consultar o cuestionar cosas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Siempre entonces nos comunicamos. Yo voy a estar ahí muy de cerca con ustedes también, mandándoles información Sí, y nos podemos sí, seguir viendo aquí cuando ustedes quieran. ¿De acuerdo? sí, profe, nos avisa para lo de los cursos, por favor. Bueno, perfecto. Entonces, chicos, muy agradecido con ustedes y pues esto sería todo por este curso y seguimos en contacto. Seguimos ahí Gracias, siempre. Miguel. ¿Bien? Vaya, pues, ahí nos vemos y Gracias que por pasen todo. feliz noche, ¿bien? Adiós.